En la clase de hoy me voy a centrar en un parámetro que tienen los muros en la ventana de propiedades de tipo, en el parámetro función, pero lo voy a ver desde una utilidad diferente a la que nos cuenta Autodesk en su página de ayuda. Si nosotros nos metemos en esa página de ayuda e intentamos informarnos de para qué puede servirnos el parámetro función de los muros, pues aquí vemos que dentro del desplegable del parámetro función tenemos varias alternativas, de manera que podríamos clasificar los muros o bien por interior, exterior, cimentación, retención, cielo raso y núcleo de ascensores. Y un poco más abajo nos cuenta la utilidad que podríamos darle al parámetro función. Una utilidad que se basa principalmente en filtros de visualización para facilitarnos la selección de elementos de cara a que en determinadas vistas necesitemos aislar o bien ocultar pues tipologías de muro según la función que tenga el tipo de muro. Y entonces, claro, una vez que tú lees esto, esta es la única utilidad que tiene el parámetro función. Pero vamos a ver ahora otra que pasa un poco desapercibida y que también es muy útil porque nos puede ahorrar bastante tiempo a la hora de modelar. Pero antes te recuerdo que puedes acceder de manera gratuita al máster de Revit certificado por Autodesk. Te enseño la manera más rápida y rigurosa de empezar tus proyectos en BIM. Si quieres acceder, pincha en el enlace de la esquina o en el primer comentario que te dejo fijado. Si nosotros nos ponemos a modelar los muros de un proyecto, al final sacamos una conclusión si lo vamos comparando de un proyecto a otro. Y es que ciertas tipologías de muro siempre tienen unas alturas similares y que son diferentes a otro grupo de muros. Por ejemplo, las fachadas podrían tener como característica principal que el desfase de base tiene que ser de menos el canto del forjado, para cubrir el canto. Sobre todo aquellos usuarios que utilicen este método, cubrir el canto del forjado con el propio muro de fachada, no construirse un muro independiente para cubrir el canto. Entonces, si utilizamos este método, pues la peculiaridad que tienen las fachadas es el desfase de base. También tienen como peculiaridad que hay que meterle un desfase superior de menos el canto del forjado de arriba, porque luego lo vamos a cubrir con el muro que está justo encima. Si, por ejemplo, analizamos las particiones interiores, tienen una altura diferente a las fachadas. La peculiaridad es que el desfase de base es de menos el grosor del suelo de acabado, porque los muros de partición nacen en cuanto termina el forjado. Otro ejemplo, si analizamos los muros que van a funcionar como tabicas de falsos techos, pues oye, la peculiaridad es muy clara, su altura es muy diferente a otros tipos de muro. Por ejemplo, este de aquí tiene una altura con un desfase de base de 2,12 metros y vuelve a tener el mismo desfase superior de menos el canto del forjado. Otro ejemplo, los muros de peto, pues la altura también es muy peculiar. Tienen un desfase de base de menos el canto del forjado y luego, por ejemplo, tienen una altura de 1 metro. Y el último ejemplo que veo aquí en esta clase van a ser los muros que están en contacto con huecos de escalera o huecos de ascensores. Lo que podríamos decir muros que están en contacto con comunicaciones del proyecto. También tienen como peculiaridad que tienen que cubrir el canto del forjado de la misma manera que lo cubren las fachadas. Pues vamos a ver ahora que el parámetro función está muy relacionado con las alturas de los muros. Imaginaos que yo empiezo un proyecto y que no he prestado atención al parámetro función y que todas las tipologías de muro tienen la función exterior, aunque sean particiones interiores, aunque sean muros que estén en contacto con huecos de escalera o aunque sean petos. Imaginaos que es un parámetro que he olvidado por completo, ha pasado desapercibido y que lo que yo he hecho es duplicar desde uno exterior todo el rato. Y si duplico desde uno exterior, obtengo siempre muros con función exterior. Imaginaos que yo enciendo ahora la herramienta muro y de todos los tipos que tengo en el desplegable, empiezo construyendo un ejemplar de fachada. Y siguiendo el mismo criterio que os he explicado antes, vamos a decirle que vaya de nivel 1 con un desfase de menos 40 centímetros para cubrir el canto del forjado hasta el nivel 2 con otro desfase de menos 40 centímetros para que ese canto del forjado superior lo cubra el muro de encima. Y yo construyo un muro. Y claro, si pasa el tiempo y yo ahora construyo un muro de la tipología partición, pues cuando enciendo la herramienta, aunque yo cambie a genérico partición, lo que hace el programa es recordarme la última altura que yo utilicé. Y entonces dices, anda, si un muro de partición no tiene que tener menos 40 centímetros de desfase de base porque no tiene que cubrir el canto. Tiene que ser un desfase de menos 10 centímetros porque es el grosor del suelo de acabado. Entonces dices, vale, pues ahora construyo uno de genérico partición. E imaginaos que pasa el tiempo y que vuelvo a necesitar yo ahora un ejemplar de fachada. Enciendo muro, me vengo aquí a fachada y fijaos que lo que hace el programa es recordar la última altura que tú utilizaste. ¿Qué es lo que ocurre? Que podríamos llegar a pensar que esto es lo que hace siempre Revit con los muros. Utilizar la última altura que tú utilizaste y entonces que nos toca siempre modificar a mano la altura si estamos cogiendo tipologías distintas. Pues vamos a ver cómo actúa Revit si nosotros ya hemos ido diferenciando tipologías de muro con funciones distintas. Yo, por ejemplo, en este archivo tengo por un lado tipologías genéricas que solamente tienen una capa constructiva con un material genérico y luego tengo tipologías constructivas con las capas definitivas, pero tienen funciones diferentes. Tienen funciones de exterior, funciones de interior, función de cielo raso que están pensadas para aquellas tipologías que van a construir las tabicas que cierran los falsos techos, también tipologías con función núcleo de ascensores, que son las que os acabo de decir antes,
de tipologías de muro que están en contacto con huecos de escalera y huecos de ascensores y que tienen que cubrir el canto del forjado. Y luego, por ejemplo, yo he utilizado para los petos retención. ¿Por qué he utilizado retención? Porque, a ver, si yo no me equivoco y hay alguna propiedad oculta que haga referencia a temas de estructura, hemos visto antes que la única utilidad que le da la propia ayuda de Autodesk a la función de un muro es en temas de filtro. Es simplemente poder diferenciar tipologías de muro, pero no le aporta ninguna característica que luego tenga que ver con la estructura. Luego, retención, la verdad es que no sabía para qué utilizarlo porque no le daba ninguna utilidad y he decidido que podría ser bueno los petos, por ejemplo, ponerlos en función retención. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo actúa el programa si ya tenemos diferenciados los tipos de muro con funciones diferentes. Si yo ahora enciendo la herramienta muro y escojo una tipología de fachada, vamos a ver si construyo un ejemplar, como os he dicho antes, desfase de base de menos 40 centímetros para cubrir el canto del forjado, desfase superior de menos 40 centímetros para dejar libre el canto superior del forjado porque lo va a cubrir el muro de arriba. Vamos a construir un ejemplar y ahora voy a volver a encender la herramienta muro y voy a construir un ejemplar de partición. A priori vemos la misma altura y dices, pues si no ha cambiado nada. Vamos a ver que esto pasa la primera vez que construimos un ejemplar de una función distinta. Pero si yo ahora, que es la primera vez que estoy construyendo un ejemplar de partición, le digo menos 10 centímetros de desfase de base y luego el mismo desfase superior, construyo una tipología, ¿qué va a pasar si yo ahora vuelvo a encender la herramienta muro y vuelvo a construir un ejemplar de cualquier tipología que sea exterior? Pues ¿qué hace el programa? Recordar la última altura que se utilizó cuando se construyó un ejemplar de esa función exterior. Entonces, si yo ahora escojo o bien genérico fachada 30, o bien escojo una tipología constructiva que también haga referencia a una función exterior, por ejemplo, fachada, pues fijaos que automáticamente el programa vuelve a la última altura que se utilizó cuando se construyó un ejemplar de función exterior. Y, por ejemplo, puedo seguir construyendo y ahora otra vez enciendo la herramienta muro y ahora voy a escoger una tipología que tenga función interior, aunque no sea la misma que yo acabo de utilizar hace unos minutos, una completamente distinta. Por ejemplo, partición 11 que ya tiene capas constructivas. Pues fijaos, automáticamente recuerda la última altura que se utilizó cuando se construyó un ejemplar de la misma función que tiene este tipo. Esto es realmente útil y te ahorra bastante tiempo a la hora de construir muros y vamos a ver que lo mejor que podemos hacer es dejarlo todo perfectamente preparado en la propia plantilla de arranque. Fijaos, he abierto una plantilla. Fijaos que el archivo termina con la extensión RTE. Y aquí voy a encender la herramienta muro. Y lo que tenemos que hacer es buscar tipologías que tengan funciones distintas y construirnos un ejemplar con la altura que pensemos que más se va a repetir cuando utilicemos tipologías de muro de esa misma función. Empiezo como antes con fachadas. Y le digo, menos 40 centímetros de desfase de base, menos 40 centímetros de desfase de base. Y dejo un ejemplar. Luego tenemos que borrarlo. Ahora, elijo una tipología que tenga función interior. Una de genérico partición. Y le digo, menos 10 centímetros de desfase de base, menos 40 de desfase superior. Y hago otro ejemplar. Ahora vamos a construir un ejemplar de una tipología de la función cielo raso. Genérico tabica, que va a tener una altura muy peculiar. Un desfase de base de 2 metros con 12 centímetros y un desfase superior también de menos 40 centímetros como antes. Y otro ejemplar construido que luego borraremos. Por ejemplo, vamos ahora a uno de núcleo de ascensores. Elijo, por ejemplo, genérico comunicaciones, desfase de menos 40 centímetros y desfase superior de menos 40 centímetros. Y nos dejamos ya el último, que es el de petos, que es una tipología que va a tener función retención, hemos visto. Por ejemplo, genérico fachada peto. Y le digo desfase de base de menos 40 centímetros y en vez de llegar a la planta primera, va a llegar a la misma planta baja, pero con un desfase superior de 1 metro. Y construyo un ejemplar. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar en la tipología más habitual para empezar los proyectos. En este caso, cuando yo empiezo un proyecto, empiezo bocetando normalmente muros de la fachada. Pues lo que hay que hacer es que el último muro que tú construiste en la plantilla antes de guardarlo sea la tipología que más vas a utilizar el primer día de un proyecto nuevo. Entonces vuelvo a encender la herramienta muro, cojo genérico fachada, automáticamente lee la altura que yo había dejado antes, no hace falta corregirla porque ya está guardada en la plantilla, construyo un ejemplar y ahora borro todos los ejemplares que he construido para que la plantilla quede perfectamente vacía y limpia. Pero ya recuerda que el último tipo que tú utilizaste en la propia plantilla fue genérico fachada. Lo va a almacenar para cuando empecemos los proyectos. Vamos a comprobarlo. Guardo la plantilla, la cierro y lo que voy a hacer ahora es empezar un nuevo proyecto con mi plantilla Vmax, que es la que acabo de actualizar hace unos minutos. Acepto y si yo enciendo dentro de un proyecto nuevo, porque ya es un RVT, la herramienta muro, pues fijaos que ya recuerda que yo
el último ejemplar que construí en la plantilla fue de la tipología genérico fachada y encima recuerda perfectamente la altura. Y yo puedo estar aquí bocetando perfectamente una fachada. Ahora incluso podría, si yo quiero, encender la herramienta suelo. Es decir, que no es obligatorio seguir construyendo muros, puedes cambiar de herramienta. Yo puedo encender la herramienta suelo, construyo un suelo y le damos al check. Y ahora, por ejemplo, construyo pilares arquitectónicos. Y me dejo aquí una serie de pilares. Y yo, por ejemplo, ahora enciendo otra vez la herramienta muro y utilizo una tipología de una función distinta. Por ejemplo, imaginaos que ahora tengo que hacer unos petos y yo utilizo un genérico fachada peto, pues fijaos que recuerda perfectamente la altura que dejamos en la plantilla. Y es una altura mucho más bajita que si yo veo este proyecto desde el 3D, pues fijaos que no tiene nada que ver con la fachada. Y yo no he tenido que perder ni un segundo en cambiar la altura porque ya estaba almacenada. Y eso os aseguro que puede ahorraros bastante tiempo. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.